bienvenidos a este espacio Negocio Simple donde tratamos de hablar de temas de negocios de forma simple y sin complicaciones. Hoy estoy muy feliz. Tengo una gran amiga y una excelente profesional del área penal con nosotros para conversar de algunos temas que nos preocupan a nosotros los empresarios. Y es el tema de la persecución penal, valga la redundancia. Ella es tantas cosas, pero ella es abogada de profesión, es maestra en universidades del país. Además, tiene su firma que es Fortiori Consultores y Abogados. Y hoy está con nosotros Emery Rodríguez, mi vida, una gran amiga, una gran hermana, pero además una persona que admiro muchísimo por su desempeño profesional y porque nos ha tocado trabajar juntas, y la verdad es que su ética profesional pues es algo que destaca mucho su trabajo. Cuéntame. Bueno, gracias. Yo honrada de esta invitación. Un placer para mí estar en este espacio que ustedes han construido para las personas que quieran tener negocios simples y que puedan entender jurídicamente todo lo que trabajamos. Gracias por tus palabras y estoy aquí a la disposición de lo que tú consideres. Aquí muy alegre, ¿verdad? Porque entre agendas, fechas que hemos cambiado, pues finalmente hoy pudimos lograr esta intervención. Y va a ser un asunto, Emery, que vamos a conversar. Yo desde algunas cosas, como empresaria también, quisiera poder hacerte algunas preguntas con respecto de la persecución. Y claro, este tema viene dado por muchas situaciones que hemos visto en los últimos años que le han pasado a personas de empresas, empresarios, ¿verdad? Que a lo mejor en algún momento estuvieron relacionadas con el Estado, pero igualmente otros empresarios que hicieron otras cosas en sus empresas, como naturalmente hacían sus negocios, y que de repente se vieron involucrados en situaciones de persecución penal por razones válidas o inválidas. Ya ustedes como abogados saben mejor que nosotros dónde se define que una cosa es válida o no, ¿verdad? Sí. Entonces, este tema de me llega una notificación o van a mi casa y me buscan y yo soy un empresario y de repente a veces sé, a veces no sé por qué me están buscando. Cuéntame. Bueno, lo primero que debe hacer un empresario desde que forma su empresa, desde que la constituye, es estar debidamente asesorado. Claro. A veces se piensa que solamente la asesoría debe ser financiera, o si la asesoría es jurídica, que esté simplemente orientada a la forma en la que se constituye la empresa y cómo se pone a caminar con relación a el vínculo con los empleados. Pero en el contexto actual, como tú muy bien planteas, es y debe ser mucho más allá. Hay que estar preparado para un derecho o para una empresa que prevea y que preventivamente se cuide de cualquier conflicto penal. Y esencialmente, en un momento como este, en donde se piensa mucho en la ley de lavado de activos, en donde cualquier negociación, cualquier transacción comercial puede ser vista con el ojo de lo ilegal, con el ojo de qué negocio estás haciendo, cómo estás obteniendo ese bien, cómo estás obteniendo esa utilidad para tu empresa, si estás haciendo la debida diligencia, es decir, verificando de dónde provienen esos fondos, verificando con quién te vas a asociar, verificando el modelo de negocio que vas a implementar en la República Dominicana para ver si es lícito. Entonces es el momento para estar acompañado jurídicamente. Y cuando llegue ese momento, si estás acompañado de forma preventiva, donde ese negocio ha iniciado con abogados y en este caso consultores financieros que te hayan apoyado a poner en marcha ese negocio, pues entonces todo estará muy claro en el momento en que esa llamada, como bien dices, pues llegue, que toque mi puerta el escenario de explicar cómo he echado adelante este negocio y de qué forma ha avanzado. Si la contabilidad está clara y si el mecanismo de negocios puede ser explicado, pues entonces no habrá ningún inconveniente. Y claro, aprovechando eso que tú mencionas del lavado de activos, que es quizás, digamos que la forma principal que hemos visto que las personas son cuestionadas, porque probablemente no se conozcan, digamos que el origen de sus riquezas o el origen de lo que atrae dinero al negocio. Un empresario mediano, pequeño y grande, no importa el tamaño de su empresa, ¿cómo pudiera prevenir
que en el momento que le llega esta notificación o esta información o esta búsqueda, saber qué cosa pudo hacer o no que haga que la justicia busque de él o de sus empresas. Mira, es que son tantas cosas que hay que No está en tomar blanco y cuenta. negro. No, no es tan blanco y negro. Como si haces esto, no te van a llamar. Y si haces aquello, puede que no te llamen. El riesgo siempre va a estar en el escenario de una empresa, a cual que sea el rubro al que se dedique en la República Dominicana. Pero pensemos, por ejemplo, en un sujeto no obligado o en un sujeto financiero o un sujeto no financiero. Vendo apartamentos. Excelente. Si me dedico a la venta de apartamentos de forma irregular, digamos, no estoy constituido formalmente, soy una persona física que lo hace. ¿Quién te compra el apartamento? Correcto. ¿Estás capacitado para poder verificar de dónde provienen los fondos de esa persona que va a adquirir esa propiedad que tienes en venta? Pero digo más allá. También has analizado quién es la persona que te pone ese bien inmueble a la venta en tus manos. Claro. Entonces, ¿quién es la persona que te coloca el bien para que lo pongan en el mercado para que lo vendas? ¿Cómo lo adquirió? ¿De qué manera obtuvo los fondos para poder comprar esa unidad funcional? Claro, y eso es una debida diligencia que muchas veces profesionalmente o técnicamente más bien se le da ese nombre, pero que una persona que haga este negocio de vender propiedades puede hacerlo sin necesidad de quizás darle el tecnicismo, pero sí hacer la investigación, porque no es más que la indagación que tú tienes que hacer sobre el bien vendido. Tratar de saber quién es la persona que se dedica y cómo obtuvo ese bien que pone en tus manos para venderlo. Pero además, si alguien te lo va a comprar, igual hacer esa debida diligencia. ¿De dónde provienen los fondos de esa persona que se dedica? ¿Cómo obtuvo esos fondos para poder comprar? Si lo va a hacer a través de un financiamiento, si te lo va a comprar en efectivo, sabiendo que la ley de lavado de activos tiene un tope, que las transacciones no pueden pasar de los $15,000. Entonces, si estamos hablando de que el tope de la ley para manejo de dinero en efectivo son $15,000, entonces la persona debe estar convencida, ese que vende apartamentos, de que si alguien le va a comprar una unidad funcional que sobrepasa los $15,000, pues en definitiva ya habrá de ser o por una transferencia bancaria o con un soporte que justifique de dónde proviene el dinero para adquirir esa unidad funcional. Puede pasar que a una persona física se le llame para investigarlo por lavado de activos o para cuestionar ese oficio al que se dedique. Sí, es un riesgo que vas corriendo durante el tiempo que te dedicas a esa actividad sin que la autoridad pueda llamarte. Pero si se da el caso que con uno que llamen para cuestionar tu actividad que lícitamente practicas, eso puede derrumbar toda tu carrera que estás iniciando o que ya es un proyecto que va en camino, porque uno que no haya sido debidamente verificado puede poner en riesgo tu negocio. Porque se va a cuestionar no solo la venta de esa unidad funcional, sino que al mismo tiempo se pondrá en tela de juicio, digamos, de a qué te dedicas realmente, si te dedicas a transferir o a ocultar bienes de personas que se dedican a actividades ilícitas, entonces van a cuestionar pues toda tu actividad comercial desde antes y eso va a poner en riesgo pues todo un trayecto. Lo correcto es, indistintamente de lo que te dediques, estar lo suficientemente acompañado para asegurar con una debida diligencia pues el negocio o la transacción comercial que vayas a hacer. Mira, por ejemplo, algo que no quiero que se me escape. Con frecuencia, como esto es negocio simple, se estila que, bueno, yo puedo constituir una empresa, una SRL, y le voy a colocar que yo hago todos los rubros posibles. Yo vendo muebles, yo tengo salón de belleza, yo vendo carro, en fin, todas las actividades lícitas que se pueda, porque se piensa que teniendo una mayor amplitud en la actividad societaria a la que me dedico, puedo utilizar esa empresa para muchas cosas. Y eso en lavado de activos llama la atención. Claro. Mucha. Y muy claramente llama la atención cuando entonces utilizas a dos personas que son parte de tu familia para colocarla en esas empresas. Sí. Entonces, van a cuestionarte
Si esas dos personas que colocas en esa empresa tienen el capital social y tienen la solvencia para poder estar dentro de una empresa que se dedique a esos rubros. ¿De dónde sale esa intención para unificarse, para unirse en pro de ese proyecto? Entonces sucede que es una empresa que se constituye con 2 cédulas de 2 personas de mi familia, X, con un rubro que es bastante amplio. Claro. Esas 2 personas en un primer momento sí saben que esa empresa se va a dedicar a esas actividades lícitas y se desentienden de esa empresa. Es decir, no firman las actas. Una formalidad. Una formalidad, simplemente. Pero operativamente esa empresa la maneja otra persona. ¿Quién toma decisiones? Exactamente, toma decisiones sobre la empresa y se dedica incluso a manejar hasta las cuentas de esa empresa. Correcto. Llega el momento en que esa sociedad tiene un inconveniente judicial o un inconveniente más bien de investigación, no judicial, una situación. Y esos socios no van a poder dar respuesta porque no conocen el manejo de las operaciones de esa empresa. Entonces, esos 2 socios que se inscriben en esa asamblea, que no tienen mucha idea de cómo se maneja la operatividad de la empresa, claro, tendrán un problema que explicar. Y que a veces se dedican a otra cosa, porque igualmente puede ser que sean parte de la formalidad de esta empresa o que son accionistas de la empresa, pero de repente se dedican a una actividad totalmente diferente a todas las incluso actividades que se colocaron en esta empresa y le perjudica en su moral, porque al final del día se dedica una persona a hacer algo distinto y de repente esta empresa tiene algún tema de investigación, como mencionas, y esto me va a perjudicar en otra acción u otro tipo de servicio que yo dé, porque yo no pensé en esa contingencia al momento de que dije que sí. Sí, no, porque es que se piensa como que es muy simple. Es que me pidieron mi cédula para constituir una empresa que se va a dedicar a unas actividades comerciales y muy Exacto. Bien. No, usted tiene una responsabilidad. Claro. Importante como socio de esa entidad que se ha formado, de la que usted simplemente prestó una cédula. Pero no solamente ocurre con un familiar, también ocurre con empleados de menor nivel dentro de una empresa, en donde por alguna razón mi empresa principal tiene un conflicto o me estoy divorciando. Y entonces, que es muy común, y entonces genero una empresa paralela en donde yo puedo, como esta empresa principal puede tener riesgo en medio de un divorcio, de que me sea bloqueada o que hayan oposiciones, entonces yo formo otra empresa con 2 empleados de menor rango manejando una cuenta de miles de millones de pesos. Si esa cuenta corriente y esa empresa nueva que se forma genera conflictos importantes, entonces esas 2 personas que nada tienen que ver con la operatividad de la empresa tendrán un problema que explicar conforme a la ley de lavado de activos. Entonces, en este sentido, tú ser empresario no es solamente llevar, digamos que la actividad operativa de la empresa, es saber las decisiones que yo tomo en esta empresa, cómo me ponen en riesgo a mí e igualmente ponen en riesgo a las personas que están involucradas en esa empresa. Porque muchas veces tú mencionas, puede ser un familiar o puede ser un empleado de menor nivel y de repente estas personas no han pensado en cuáles contingencias tendrán. Pero tú como dueño de negocio igualmente puede ser que no hayas pensado en las situaciones que pueden suceder y que involucran el negocio. Porque, como dices, es importante hacer la debida diligencia, pero muchas veces el dueño de negocio solo ve el negocio. No se da cuenta que hacer esas indagaciones... Y no solo lo ve, sino que en el momento lo justifica. Así es cierto, claro. Porque piensa que lo que está haciendo es de forma correcta para salir de un problema y que ese problema será de alguna forma pasajero. Circunstancial. Sí, entonces, claro, mientras yo resuelvo esta situación, yo puedo ir montando una empresa, digamos, paralela al corriente en lo que resuelvo este inconveniente. Pero ahí puede surgir, por ejemplo, defraudación tributaria, evasión tributaria, conflictos con la ley de lavado de activos también y un sinnúmero de cuestiones que incluso pueden llevar a delitos societarios. Porque pueden haber incluso contingencias en donde esos nuevos socios puedan tomar decisiones en esa nueva empresa que se ha creado. Y si no hay la documentación suficiente que pueda proteger a ese socio que ha generado una empresa paralela para cubrir una situación momentánea, entonces los otros socios, si no son de un verdadero control, pues entonces pudieran tomar el verdadero control de la empresa.
Correcto. Y esto de la composición societaria, de hecho, es algo que el que va a formar parte de la empresa debe de indagar con quien esté haciendo No, y el tiene que tener conciencia de la cos. responsabilidad en la que la responsabilidad que implica ser socio de una empresa en la que usted no ha aportado ningún capital social. Y de qué forma su nombre y su, digamos, su solvencia económica, su crédito Está se expone, comprometida, está claro. comprometido en el momento en que usted se involucra en una actividad de este tipo. Claro, y otra pregunta que me surge. Tú sabes que en el quehacer empresarial hay empresas que damos servicios, servicios de muchos tipos. En el caso particular, nosotros damos servicios de asesoría. Y bueno, quien asesora debe tener un expertise por encima de la media y además debe de tener una formación que le ayude realmente y la experiencia a asesorar. Y nosotros somos sujetos no obligados al Así final es. del día. ¿Por qué? Porque hacemos este tipo de cosas. Aunque los profesionales liberales no entendemos que somos sujetos obligados no financieros, realmente sí lo somos. Claro. Y entonces, bajo esta realidad, una empresa que se dedica a asesorar a otras empresas, ¿qué cosas debería de prever al momento de analizar o hacer la debida diligencia a un cliente? Porque seamos honestos, cuando vamos a hacer negocios muchas veces nos olvidamos de la debida diligencia y lo que hacemos es el negocio. Pero como dueño de empresa y como profesional debemos de estar conscientes de que hay que hacer un trabajo de indagación porque finalmente tú vas a tener alguna implicación en caso de que ese cliente o ese proveedor Ujú. tenga algún tema hasta de evasión con DGI, porque DGI igualmente te puede llamar. Y sepa bien, el fraude tributario es un delito y está tipificado en el Claro, lavado de la activos. defraudación tributaria, sí. Correcto. Mira, en el caso de los profesionales liberales y ese sujeto obligado no financiero, lo primero que debe hacer ese profesional es tener y hacer su propia debida diligencia en su empresa. Exacto. Aprender los sujetos no obligados o obligados no financieros, que sean abogados, sean notarios, sean contadores, deben verificar y tener al día dentro de su empresa un oficial de cumplimiento. Claro. Pero ¿cómo lo puedo hacer si yo soy una? Sea Yo usted. soy una abogada, simplemente que llevo procesos en los tribunales y yo soy un notario solo o soy solo un contador Sí. solo. ¿Cómo lo hago? Bueno, conforme a la ley, usted debe ser incluso su propio oficial de cumplimiento, porque puede llegar el momento en que la Dirección General de Impuestos Internos le llame por alguna situación. De miles que usted maneje, por una le llaman. Así es. Y eso será suficiente para verificar pues toda su trayectoria o durante un tiempo su trayectoria. Entonces, ese oficial de cumplimiento que es usted, y si la empresa logra ser un poco más grande, pues tener una persona capacitada e inscrita en la UAF, que tenga la tranquilidad de poder evaluar a ese tercero que llega a su empresa a requerir sus servicios para analizar si el negocio o el conflicto en el que quiere que usted le asesore tiene la buena fe que la ley requiere. Verificar con precisión cada cliente que llega a su oficina para saber de qué forma orientarlo. Porque entonces, si nosotros no hacemos eso para nuestro negocio, también podríamos caer, en este caso, en el tema de los abogados, en que podríamos ser partícipes. Nuestra profesión y también la tuya Claro. podría ayudar a que eso sea un elemento que agrave cualquier situación que tenga un cliente. Incluso se ha llegado a pensar que la asesoría de un abogado y la asesoría de un contador podría ser que perfeccione cualquier actividad ilícita que un empresario o una persona pudiera hacer. Lamentablemente no es así, o lamentablemente podríamos decir que algunos puedan que se involucren dando una asesoría que permita que se transgreda la ley, pero lo correcto es orientar a ese cliente que llega a tu oficina de cara a que pueda hacer el negocio y que verifique y evalúe cada circunstancia que llega, en este caso si se trata de transferencias, de cambio de divisas, de compra de inmuebles, en cualquier operación y involucrarse en inversiones. Que son operaciones bastante riesgosas, analizar cuál es el riesgo en el que esa persona puede involucrarse.
También los abogados hacemos verificaciones de socios, dos personas que se quieren asociar en una empresa, verificar de dónde proviene el capital de uno y el capital de otro para ver si se pueden de alguna forma pues unir, porque en el tema de lavado de activos tú tienes capitales que son 100% limpios con capitales que pueden ser de alguna forma turbios, Cuestionados. Claro. Y en ese, digamos, en ese momento, tanto el abogado como el asesor financiero debe dar la asesoría correcta para indicarle a ese cliente que llegue al despacho si puede o no hacer ese tipo de operaciones y el riesgo en el que puede involucrarse. Y en una realidad donde hayan transacciones, sabiéndolo o no, que un empresario se involucró en una transacción X que luego trae un conflicto legal, ¿hasta dónde puede llegar este conflicto a nivel de sus cuentas de banco, sus propiedades y todo lo que le pertenece al negocio? Porque al final del día me imagino que afectará todo. Bueno, la ley de lavado de activos definitivamente impacta todo. No hay límites. La vida familiar, la vida personal, tu crédito personal, los activos de tu empresa, tus activos personales, todo, absolutamente. La ley es tan drástica en la persecución porque los estados se han organizado a los fines de combatir este gran flagelo y lo que se procura es que todo capital que, digamos, fluya en el territorio, en este caso en el territorio nacional y de plano también en el territorio internacional, pues sea lícito. Y por eso, al ser tan drásticas las sanciones que se plantean, toda tu vida es cuestionada, tanto la personal como la vida empresarial. Por eso es que hay que cuidarse tanto de cara a la ley de lavado de activos. Entonces, un empresario podría tener un tema de negocio en marcha si este es investigado por la justicia por algún tema de lavado de activos. Bueno, si un empresario es investigado por un tema de lavado de activos, la investigación en sí misma no implica que vas a tener una quiebra de tu empresa, porque evidentemente se presume que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y en el plano de una investigación, si se logra poder aclarar que los capitales o la actividad a la que se ha dedicado es totalmente lícita, pues su negocio no se pondrá en riesgo absolutamente. Claro, no quiero decir que no tenga complejidades, porque estar involucrado en un contexto de una investigación ya de por sí, pues genera, digamos, alguna merma dentro del negocio. Y de la confianza. Claro. Lamentablemente, en el escenario en el que nos manejamos en este momento, pues un proceso de investigación impacta eso que hablabas ahorita del honor, de la credibilidad, que la gente no quiera ir al negocio, que la gente no quiera apoyar. Incluso las entidades de intermediación financiera, en el momento en que estás involucrado en una investigación que tiene como base el delito de lavado de activos, pues inmediatamente pues retiran todas las oportunidades que puedes tener de ingresar a la banca. Y no solo tú, sino también tú como empresario, tu empresa, porque es persona jurídica, persona física, y al mismo tiempo eso pudiera afectar a los miembros de tu familia. Por lo tanto, ya de por sí una investigación con ribetes de lavado de activos, pues implicaría ya pues un impacto muy importante para la empresa. Por lo tanto, la reflexión en este caso es invitar a mantenerse precavidos de cualquier situación que pueda poner en riesgo su negocio, aunque siempre existirá la posibilidad de que usted pueda ser investigado, porque de eso no escapa nadie absolutamente. Claro. Tú te puedes dedicar al negocio de la venta de autos, de vehículos, y cualquier situación con alguna persona puede generar alguna alerta que implique que pueda ser investigado. Claro. Si traes una marca de vehículos particular, eso puede llamar la atención de las autoridades y empezar una investigación. Hablo, por ejemplo, de marcas súper lujosas en donde se cuestione, porque en el tema de lavado de activos, aún de oficio, las autoridades pueden iniciar investigaciones si sienten que el flujo económico de alguna empresa o de alguna persona en particular pues excede los parámetros que las entidades entienden como normales. Ok. Incluso ese es el riesgo al que estamos expuestos siempre en el banco, que a partir de $10,000 creo, ya hay que llenar pues todo un formulario en donde expliques de dónde proviene el dinero o el dinero que vas a ingresar a una cuenta de bancos o de dónde proviene el dinero que vas a recibir del mismo modo. Es decir, que las entidades de intermediación financiera tienen bastante ojo sobre las operaciones comerciales. Igual en el campo
de la vida comercial fuera de las entidades de intermediación financiera, ese mismo rigor deberíamos replicarlo en las actividades diarias que hacemos. Por ejemplo, venta de automóviles, venta de ropa, venta de joyas, de propiedades, arte. En todos esos rubros debemos también enfocar el ejercicio para que se haga la debida diligencia correcta e indagar de dónde proviene y uno está resguardado. Claro. Si está resguardado de dónde provienen los fondos de la operación que acabas de hacer, pues hasta ahí llegará la verificación y la investigación. No hay nada que esconder. Nada que esconder. Y a partir de ahí, si existen cuestionantes, pues entonces será la otra persona que deberá responder o la otra empresa que deberá responder. Por último, Emery, me gustaría preguntarte. Por último, ya. Sí, el tiempo pasa rápido, con buenas conversaciones. Sí. Me gustaría preguntarte, eres llamado como empresario a una investigación. Ya, aunque no se quiera, hay parte de tu reputación que se afecta por las razones que hemos explicado. Y de repente concluye la investigación con que tú no tienes quizás no estás involucrado en ese proceso, pero la parte de la reputación queda en un limbo porque las autoridades no van a hacer algún comunicado para decir que fue un error ni nada de eso, o por lo menos no he visto que haya pasado. Tú, en tu experiencia, ¿has tenido que trabajar para reconstruir, digamos, que esta ética de este empresario que se vio lacerada por ese proceso? Y en ese mismo proceso, ¿qué tan difícil es eso luego que ocurre una situación de ese tipo? Mira, el impacto de una investigación es tan fuerte que si los organismos de investigación tomaran en serio lo que impacta en la vida de un ciudadano, claro, ser investigado, tomaran un poquito más de conciencia en el momento de hacer público cualquier investigación. Porque no pasa nada en que un ciudadano o una empresa sea investigada. Es parte del Estado de Derecho. Usted puede ser investigado. Claro. Pero si lo es, y al mismo tiempo esa investigación puede ser hecha con la reserva que plantea la ley, pues la laceración sería en menor medida. Menor, claro. Pero la realidad es que se impacta el nombre, se impacta en lo económico. ¿Y se reconstruye? Toma tiempo poder reconstruirlo. Y hay que hacer un ejercicio, me pregunta si lo hemos hecho. Con algunos clientes hemos podido lograrlo, pero es un trabajo de día a día. Claro. Y el primer trabajo es que usted se asuma como una persona inocente de cara al sol. Así es. Y se hace más tedioso el negocio en sí mismo. Y que luego la propia marcha del negocio, con proyectos incluso sociales que muestren la verdadera cara de la empresa, entonces tú puedas, junto a un equipo de profesionales, poder encauzarte dentro de una sociedad que en definitiva no perdona. Sí. Puede ser declarado inocente y si en los medios de comunicación se dijo que ha sido investigado, pues la sociedad en gran medida seguirá pensando que eres una persona culpable. Siempre se dirá, bueno, lo descargaron, pero es que la justicia tal cosa. Sí, claro. Lo descargaron, pero es que la tal cosa. influencia, el dinero. Entonces, lamentablemente, ese lastre siempre va a quedar y habrá que trabajar muy fuerte y muy duro para poder levantar la moral personal y al mismo tiempo la solvencia y la credibilidad de su propio negocio. Por lo tanto, la reflexión es ejercer dentro de su empresa un estudio y un derecho preventivo. Exacto. En donde se mantengan todo el tiempo asesorados de cada acción que vayan a llevar, en acompañamiento constante de su equipo, que debe ser multidisciplinario para que puedan apoyarlos, porque la sociedad en este momento está bastante complicada para quien decide emprender o decide echar hacia adelante una empresa. Esa es la realidad. Sí, y bueno, nosotros queremos concluir diciendo que hay 3 cosas que me quedan de esta conversación, 3 aprendizajes. El primero es, cuando se va a tener sociedad, hay que investigar sobre la persona que va a asociarse con nosotros. Correcto. Y también tener en cuenta que cuando vamos a crear una empresa, por crearla rápido, SRL, no vamos a poner a cualquier persona que sea parte de esa sociedad.
por cubrirnos nosotros, pues no sabemos qué puede pasar con esa persona de cara al futuro, y por también de alguna manera cubrir a esta persona que no ocurra alguna situación dentro de la empresa y el ajeno a esta operativa y se vea implicado en cualquier situación o investigación. Así es. Segundo, cuando vamos a hacer negocios debemos de realizar una debida diligencia. Aunque la palabra o la formalidad de la palabra no esté en el qué hacer, indagar sobre quién es esta persona y de dónde salen los fondos que utiliza esta persona para yo asegurar que estoy haciendo negocios con alguien que igual que yo está ganándose la vida de forma lícita. Así es. Y mi tercer y último aprendizaje es que si no hacemos las primeras dos, no hay forma quizás de volver a restaurar una reputación que se pierde en un proceso de investigación independientemente de la consecuencia que tenga el mismo. Así es. Bueno, pues, Emery, de verdad, un placer, una delicia siempre aprender contigo, escucharte, porque nos hace tener muchísima perspectiva. Y para ustedes, esto fue nuestro episodio de Negocio Simple, tratando de llevar información complicada, un poco más simple para que puedan entonces hacerlo en sus negocios. Bye bye, hasta la próxima.